apreciada como una cuestión de llana coyuntura, sino como un elemento orientado a institucionalizar una nueva forma de administración de justicia constitucional, en la que la ciudadanía y sus derechos sean la piedra angular de nuestra actuación. Estamos demostrando que nuestro compromiso con la persona humana y la democracia no se queda en palabras, sino que se traduce en ellos. Esta apertura, por cierto, no sería posible si los valores de la independencia y la autonomía no presidieran el accionar de cada uno de los magistrados de este tribunal. Solo quien no tiene nada que ocultar y se encuentra tranquilo con su conciencia y sus principios está dispuesto a transparentar su accionar y su pensamiento frente a la ciudadanía. Y esas son las características de este pleno y de todos los magistrados de este tribunal. Una de las críticas que desde afuera se formularon a la idea de celebrar estos plenos públicos es quizá que los magistrados no mostrarían apertura a escuchar y a recoger argumentos distintos a los propios. No es ciertamente un rasgo que pueda predicarse de este colegiado, sin abandonar los varios criterios que puedan dar sentido a una constitución propia del Estado constitucional que acoge el valor del pluralismo. Los magistrados de este tribunal han mostrado apertura para acercar sus posiciones ahí donde ello es posible y, por supuesto, para acoger, cuando resulten razonables, los argumentos que surgen desde fuera como consecuencia de democratizar el contradictorio. Sin embargo, desde luego, no hay que confundir dicha apertura con el desvalor que significa ceder a presiones subalternas, lo cual resultaría reñido con los principios de la independencia y autonomía que caracterizan a esta institución. Es así que estos plenos públicos, desde todo punto de vista, sirven para amalgamar distintos valores propios de la justicia constitucional al servicio de la dignidad, tales como la transparencia y la democratización de los argumentos bajo el marco de una magistratura inmune a las fuerzas que no provienen de una razón sujeta a la Constitución del Estado. La conjugación de estos factores es la que ennoblece el ejercicio de la jurisdicción como servicio público, y ello es algo que tiene muy presente el Pleno de este Tribunal Constitucional. Dichas estas palabras, vamos a dar inicio a esta cuarta deliberación pública y para lo cual pedimos a la Secretaría de Relatoría dé cuenta de un breve extracto de los hechos y la norma materia de control en esta deliberación. La prensa va a hacer ese informe. Bienvenidos a la cuarta deliberación pública sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria, el decreto legislativo 1421, que modifica el Código Tributario, expediente número 00004-2019-PI/TC. Determinación de la disposición sometida a control de constitucionalidad. 1. La parte demandante cuestiona la constitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, publicado el 13 de septiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, por considerar que vulnera la Constitución, tanto por la forma como por el fondo. 2. En ese sentido, la parte demandante sostiene que, en cuanto a los presuntos vicios de forma que dicha disposición ha contravenido lo dispuesto en los artículos 102 y 104 de la Constitución, así como la ley autoritativa, Ley 30823, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y de modernización de la gestión del Estado. 3. En lo que respecta a los presuntos vicios de fondo, la parte demandante considera que la disposición cuestionada ha vulnerado los principios constitucionales de irretroactividad de las leyes y de seguridad jurídica. 4. Sostiene el demandado que el ejercicio de la acción de cobro de una deuda previamente determinada deviene del resultado de fiscalización, sea por medio de una resolución de determinación
o de la multa emitida y notificada al deudor tributario. Por lo que las resoluciones de determinación, sanción y cobro de deuda o multa previstas en los artículos 43, 44, 45 respectivamente del Código Tributario son independientes en el inicio de cómputo de plazo de prescripción. 5. Sostiene que, incluso si se considera que el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario introdujo una nueva regla, esta debe aplicarse de manera inmediata a todas las situaciones jurídicas existentes, incluyendo todos aquellos casos en los que estaba pendiente la notificación de la resolución de deuda o multa. Por esta razón, la norma cuestionada no tiene por objeto establecer efectos retroactivos del Decreto Legislativo 1113, sino dejar sin efecto un pronunciamiento del Tribunal Fiscal que pretendió inaplicar dicho decreto. 6. Asimismo, señala que el Decreto Legislativo 1113 y el Decreto Legislativo 1421 están sujetos a la teoría de los hechos cumplidos conforme al artículo 103 de la Constitución. De esta forma, el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario no colisiona con la presunción de no retroactividad, sobre todo si busca dejar sin efecto el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que afecta la potestad tributaria del Estado. En consecuencia, sostiene que se mantiene la predictibilidad en la aplicación del derecho ante los administrados contribuyentes y no se afecta la seguridad jurídica. La disposición cuestionada establece lo siguiente: disposiciones complementarias transitorias. Primera, cómputo del plazo de prescripción. Tratándose de procedimientos en trámite y o pendientes de resolución, el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa, cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas a partir del 28 de septiembre de 2012, dentro del plazo de prescripción. Se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario. Gracias. Bien, gracias. Antes de dar inicio al debate y ceder el uso de la palabra al señor magistrado Ernesto Blume Fortini como ponente de esta causa, debo anunciar que no está participando en este proceso el magistrado José Luis Arrón de Taboada por la abstención que ha sido aprobada por 3 magistrados a favor y 3 magistrados en contra, y esta abstención se ha dilucidado con el voto de calidad de la presidencia. Dicho esto así, vamos a ceder el uso de la palabra al magistrado Ernesto Blume Fortini, y luego que el magistrado termine su exposición, procederán los miembros del Pleno a intervenir por orden de prelación. Vamos a dar el uso de la palabra al magistrado ponente. Muchas gracias, magistrada presidenta. Un saludo a usted y a los magistrados presentes. Igualmente un saludo a todo el público que nos está viendo y escuchando en este pleno de carácter público en el cual vamos a tratar el tema que se ha mencionado. Antes de ingresar a la exposición y fundamentación de la ponencia, quisiera señalar lo siguiente. En primer lugar, que este es un tema técnico, eminentemente técnico y no político, que sin embargo han habido una serie de versiones que tergiversan los hechos y que dan una apariencia de que este es un tema de otra naturaleza, lo cual yo como ponente rechazo enérgicamente. Aquí en este caso no hay nada oscuro. Aquí en este caso no se pretende favorecer a nadie. En este caso el tribunal, como encargado de resguardar el valor de la Constitución y su supremacía, hace un control de constitucionalidad, es decir, un control entre una norma a la cual se cuestiona de inconstitucionalidad y la Constitución, es decir, un análisis prácticamente de puro derecho.
y no tiene un caso determinado. Y por lo tanto, estas versiones que han estado circulando son versiones que dañan la Creo que hay una especie de conectividad que se ha suspendido por unos minutos. Sí, Presidenta, hay un problema que parece que es exclusivo del Estado Unidos. Esperaremos unos minutos para que se reconecte. Si te comunicas por el celular, de repente sale y entra. Sí. La presentación la escuchamos siquiera por el celular, como cuando ha habido problemas de conexión. problema de audio. Ahora sí vamos escuchando. ¿Qué se escucha? A ver, secretario general, ¿qué temas, qué se ha resuelto con la conectividad del magistrado Blume? Sí, presidente, estoy en este momento en comunicación con el Estado Blume. Me indica que ha habido un problema de conexión en la red y que tal vez sea posible que continúe su producción a través del hilo telefónico mío o quizá el tuyo. Perfecto, con el tuyo, por favor, sí. Perfecto, voy a instalar entonces la comunicación y lo establezco en un momento. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Se me escucha, magistrada presidenta? Perfecto, sí se me escucha, sí, muy bien, magistrado, le escuchamos. Sí, lamento mucho que hay un problema de desconexión, he intentado reconectar 2 veces, no sé si más tarde lo logre, pero de todas maneras voy a continuar a través de la vía telefónica. Entonces, decía yo que un primer punto que quería aclarar era que este es un tema técnico y que
rechazo cualquier noticia que haya salido en donde se esté mostrando como que a través de este caso se favorece a empresas. Eso es absolutamente falso. En segundo lugar, quiero señalar que la ponencia que yo he presentado fue elaborada por la Comisión de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, que coordina el asesor jurisdiccional Omar Sar, y fue producto de un trabajo en equipo de dicha comisión. Luego, en la ponencia llevó a mi despacho, en mi despacho le hemos hecho algunos ajustes, pero dentro de la línea ya planteada por la ponencia, que era por amparar la inconstitucionalidad. Luego, señalar también que este caso se trae a un pleno público a sugerencia de la presidenta, que en fecha pasada me manifestó que consideraba que era conveniente debatir este tema en un pleno público, con lo cual yo coincidí. Y finalmente, que mi designación de ponente en este caso se produjo el día 7 de febrero del 2019, cuando en aquel pleno se designó ponente en 5 procesos de inconstitucionalidad, y que originalmente yo no me propuse como ponente, sino fue fruto del diálogo que en ese momento se suscitó, que aparecía encargado de la ponencia. Y por lo tanto dejo esto sentado para que quede sumamente claro. Ahora sí paso a la exposición propiamente dicha. Este es un proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué significa que es un proceso de inconstitucionalidad? Que es un proceso en donde se analiza si una norma, digamos una ley, es constitucional o no, si infringe o viola la Constitución, y el tribunal tiene el rol de ejercer lo que se denomina un control de constitucionalidad. Para estos efectos hay en el Código Procesal Constitucional un artículo expreso que, recogiendo y completando lo normado en la Constitución, señala que hay varios tipos de infracción constitucional: infracción de forma, infracción de fondo, directa, indirecta, vocal o parcial. En este caso, la parte demandante, que es un colegio de abogados que de acuerdo a la Constitución tiene habilitación constitucional para promover procesos de inconstitucionalidad, un colegio de abogados demanda al Poder Ejecutivo la declaración de inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421. Este decreto legislativo 1421 modificó el Código Tributario y lo modificó en los términos siguientes: añadió al texto del Código Tributario la siguiente disposición. Dijo así, abro comillas: tratándose de procedimientos en trámite y o pendientes de resolución, el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa, cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas a partir del 28 de febrero del 2012, dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones, conforme al numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario. Este es el aspecto cuestionado en este proceso. Se argumenta de que al dictar esta disposición transitoria, el Poder Ejecutivo en primer lugar se extralimitó la delegación recibida del Poder Legislativo, y en segundo lugar que esta norma
tiene un efecto retroactivo porque se dicta 6 años después para regular situaciones que estuvieron reguladas por otro decreto legislativo que era el 1113, pero además de eso le proyecta hacia atrás hasta el 1 de enero la posibilidad de que sean fiscalizados esos meses y que la prescripción corra recién a partir de la fecha que he señalado, es decir, a partir del 28 de septiembre del año 2012. Estos son los aspectos que cuestionan. Entonces vamos a proceder en primer lugar a lo que se denomina el análisis de constitucionalidad por la forma del decreto legislativo 1421. El artículo 104 de la Constitución contempla la facultad de delegación normativa del Congreso de la República hacia el Poder Ejecutivo, señalando que los decretos legislativos son fuentes de derecho que el Ejecutivo expide en ejercicio de una competencia que le es propia dentro de las materias y en el plazo que establezca la ley autoritativa y de habilitación que ha emitido el Congreso delimitando las materias delegadas. Es decir, el artículo 104 de la Constitución establece, como repito, esta posibilidad. Es decir, que a través de la figura de la delegación, y dice textualmente, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. Por lo tanto, estamos frente a una competencia que es del Poder Legislativo, pero que el Poder Legislativo se desprende de ella y le entrega la facultad normativa al Poder Ejecutivo, como dice la Constitución, sobre una materia específica y por un plazo determinado. Y esto lo hace mediante una figura que se llama decreto legislativo. Debo precisar que los decretos legislativos solo deben desarrollar las materias especificadas en la ley autoritativa correspondiente, las cuales además deben ser interpretadas de manera restrictiva, más aún cuando se trata de instituciones importantes, como por ejemplo la referida a la prescripción vinculada al sistema constitucional tributario. No caben las delegaciones genéricas o imprecisas, porque volverían directamente inútil el propio sentido o utilidad de la ley autoritativa, que precisamente existe para definir qué es lo que se denega y qué es lo que se deja fuera del ámbito de la delegación. De lo contrario, bastaría apelar a los membretes o materias genéricas para que todo tipo de regulación por parte del Poder Ejecutivo sea posible. En el presente caso, no se observa que la ley autoritativa, que fue la ley 30.823, haya establecido una específica delegación de facultades al Poder Ejecutivo para modificar las normas relativas a la aplicación temporal en el cobro de los tributos, por lo que, a juicio del ponente, el decreto legislativo 1421 resulta ser inconstitucional por la forma, pues ha excedido el ámbito de las facultades para legislar en materia tributaria y financiera otorgadas mediante la ley 30.823. En efecto, en el texto publicitado de la ponencia que ustedes han tenido a la vista, se ha citado literalmente el contenido total de la ley autoritativa. Y como pueden observar, señores magistrados, ningún extremo de la misma delega expresamente como materia de delegación la prescripción tributaria.
Lo que esta última norma únicamente ha señalado y de manera genérica es que pueden modificar las normas tributarias con el objeto de hacer más eficientes los procedimientos tributarios. Artículo 2, inciso 1, parágrafo G. Sin embargo, esto, como se ha explicado, no puede ser interpretado extensivamente, vale decir, como una limitación para regular todo tipo de contenidos y mucho menos aquellos que incidan sobre derechos y garantías reconocidos en el contribuyente. En el ejercicio de esta competencia para delegar que tiene el Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, la facultad de normar en determinadas materias que se supone debe ser excepcional, no son admisibles las delegaciones genéricas, indefinidas o imprecisas. Tampoco es admisible que en base a ellas se desprendan materias que originalmente no se contemplaron bajo riesgo de sobrepasar los límites materiales otorgados. Y esto es lo que ha ocurrido en el presente caso, con el decreto legislativo materia del análisis, pues en ninguna parte de la ley autoritativa se dota de facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre prescripción tributaria. En consecuencia, debe ampararse, a juicio del ponente, la demanda en cuanto invoca la infracción formal de la Constitución. Cabe señalar que la especificación explícita de la delegación de facultades respecto a asuntos de importancia constitucional como es la prescripción tributaria no es ajena al Tribunal Constitucional. Y ya el Tribunal Constitucional tiene pronunciamientos al respecto. Basta observar la ley 29.884, que en su oportunidad delegó facultades al Poder Ejecutivo y expresamente en el literal C1 de su artículo 2 estableció como materia delegada a la prescripción regulada por el Código Tributario. Es decir, esa ley de delegación sí estableció específicamente la facultad delegada. Esto es regular sobre prescripción. Sin embargo, la ley delegativa que hoy nos ocupa no autorizó al Poder Ejecutivo a regular sobre prescripción. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, extralimitándose en los alcances de la delegación e incurriendo en inconstitucionalidad formal, reguló aspectos que no estaban autorizados, vuelvo a repetir, en la ley autoritativa. En dicha ocasión, refiriéndome a la ley 29884 que he mencionado hace unos instantes, el Poder Ejecutivo emitió el decreto legislativo 1113 que incorporó en el inciso 7 al artículo, o del artículo 44, el decreto legislativo, o decreto supremo, 135-99 EF, texto del único ordenado del Código Tributario, un supuesto adicional sobre el cómputo de la prescripción tributaria. Por lo demás, es importante resaltar que en nuestro país existe en los últimos años una acentuada tendencia a conferirle al Poder Ejecutivo todo tipo de facultades en materia tributaria, lo que podría llevarnos a un peligroso camino de renuncia o aplicación a potestades esenciales que el Congreso debería asumir de acuerdo con la Constitución, y también de afectación a los derechos fundamentales del administrado, sobre todo si tenemos en cuenta que es el Ejecutivo, a través de los órganos competentes, el que se encarga del cobro de tributos. Sobre el particular, la reserva de ley en materia tributaria, establecida en el artículo 74, implica que para el legislador constituyente es el Congreso de la República, en donde está representado el pueblo, en donde están representados todos los ciudadanos, el que debe debatir y aprobar las normas tributarias. Sin embargo, estas normas tributarias no las aprueba el Poder Legislativo.
delega en el Poder Ejecutivo. Y como lo dije en algún momento, el Poder Ejecutivo delega en el Ministerio de Economía y Finanzas la labor de estas normas. Y estas normas en gran parte son a su vez trabajadas por la SUNAT, que es el ejecutor y el acreedor tributario. Entonces cabe preguntarse, dentro de este sistema de uso excesivo del decreto legislativo y de una suerte de aplicación del Congreso para ejercer su competencia normativa tributaria, ¿qué oído se presta al contribuyente? ¿Qué palabra tiene el contribuyente? Siendo el contribuyente parte esencialmente involucrada en el fenómeno tributario. Entonces, decía que la reserva de ley en materia tributaria debe ser entendida en el sentido que en la aprobación de cuestiones relativas a tributos participe el pueblo a través de sus representantes en el Congreso, los que deberán debatir y formarse una convicción respecto del proyecto que corresponde. Ello no ocurre si se denega facultades para regular materia tributaria al Poder Ejecutivo, que finalmente cobrará el tributo. Una cosa es que por excepción el Congreso pueda delegar facultades en materia tributaria. Nuestro medio. Por ello, a mi juicio, este tribunal debe invocar a los poderes del Estado para que faculten en materia tributaria el uso adecuado de sus potestades, para que ejerciten el uso adecuado de sus facultades, respetando el diseño constitucional tributario establecido por voluntad del legislador constituyente, que confiere al Congreso la competencia tributaria bajo el principio de reserva de ley, como garantía de participación del pueblo a través de sus representantes en la creación, aprobación, modificación, exoneración o derogación de tributos. En el caso materia de análisis, podemos decir que no participó el pueblo. La norma fue hecha por el Poder Ejecutivo y específicamente por la autoridad tributaria. Entonces cabe preguntarse, ¿es constitucional que se haga un uso excesivo de esta facultad delegativa y al final se deje al pueblo sin posibilidad alguna de fiscalizar la elaboración y aprobación de los tributos, y los tributos a la larga simplemente sean impuestos por el Poder Ejecutivo? El segundo tema que voy a tratar es la aplicación de las normas tributarias en el tiempo. De acuerdo con los artículos 103 y 109 de la Constitución, las normas rigen a partir del momento de su entrada en vigor y carecen de efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Con la Ley de Reforma Constitucional 28389, el constituyente introdujo en el artículo 103 de la Constitución la teoría de los hechos cumplidos, con la cual se fijó el deber de aplicar las normas a todos los supuestos que se hubiesen concluido con la norma anterior, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Como se puede observar, la norma que se incorporó al sistema no incide sobre las relaciones o situaciones jurídicas propiamente dichas, sino respecto de las consecuencias que al momento de su entrada en vigencia se están produciendo, y excluye expresamente aquellas que se agotaron en el pasado. Esto lo ha reconocido este tribunal en oportunidad anterior, y me quiero referir específicamente a la sentencia 606/2004 AITC. Dicho esto, solo existen dos ámbitos en los que no se aplica la norma que se incorpora al ordenamiento. Primero, el de las consecuencias de las relaciones
situaciones jurídicas extinguidas al amparo de la norma anterior. Y segundo, el de los casos en que la norma penal anterior resulte más favorable para el reo. Dicho esto, tenemos que lo antes afirmado se aplica al ámbito de las normas tributarias, pero a estas se hayan añadido una predicción especial por cuanto el artículo 74 establece lo siguiente: no surten efecto cuando hayan sido aprobadas en infracción de los principios de que dicha disposición desarrolla. Quiero detenerme un instante en este artículo 74, que parece que en muchos casos se obvia o no se tiene en cuenta. ¿Qué dice el artículo 74 en la parte que quiero resaltar? El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Y agrega al final: no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Es decir, el artículo 74 de la Constitución establece prescripciones para evitar un uso excesivo o abusivo de la facultad tributaria, y pone su atención en el contribuyente, en los derechos de los contribuyentes, de todos los contribuyentes, cualquiera sea el nivel de estos contribuyentes, al punto que pena con nulidad cualquier situación que contraviene ese marco constitucional. Esta particularidad ha permitido que este tribunal declare la inconstitucionalidad de determinadas normas tributarias con efecto retroactivo. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la sentencia 33/2004 AITC, en la que el tribunal declaró inconstitucional tributos que no respetaban el ejercicio adecuado de las potestades tributarias. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando lo decidido por este tribunal en casos anteriores para aplicar una norma tributaria en el tiempo, debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y consecuentemente el principio de aplicación inmediata de las normas a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que no se hayan agotado. Sentencia 2/2006, acción de inconstitucionalidad, fundamento jurídico 12. Es decir, no puede una norma tener un efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Paso a continuación al tema sobre la prescripción tributaria y el principio de seguridad jurídica. El primer párrafo del artículo 74 de nuestro texto constitucional establece el principio de legalidad tributaria con relación a la creación de los tributos. Así dispone lo siguiente: los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. El instituto de la prescripción en materia tributaria permite liberar al deudor de la obligación tributaria, deuda tributaria y no tributaria, como consecuencia del incumplimiento del plazo establecido por el mandato legal para que la administración requiera su cobro. En dicho sentido, se aprecia que la prescripción es una forma de extinción de la potestad tributaria acorde con el principio de legalidad antes mencionado. Además, la prescripción es una sanción frente al acreedor negligente que no realiza lo que le corresponde en los plazos otorgados para hacerlo. Esto es muy importante. En este sentido, las características legales atribuidas por el legislador a la prescripción tributaria permiten identificar en ella una herramienta jurídica razonable para el cobro de la deuda tributaria o no tributaria a favor de la recaudación fiscal, quedando incluso garantizado si se presentan los supuestos legales de interrupción de su plazo,
Sin embargo, tal regulación también se identifica como una garantía a favor del contribuyente, pues le permite, por mandato legal, cumpliendo los requisitos que la ley establece, liberarse de dicha deuda al cumplirse el plazo establecido, castigando así la inactividad de la administración pública con la extinción de la potestad tributaria, capacidad estatal de determinación y cobro de la obligación tributaria. Porque evidentemente por seguridad jurídica no puede mantenerse al contribuyente en una eterna espera y conferirse una situación de prácticamente plazo indefinido o sujeto a pruebas por normas posteriores a favor del fisco, sin considerar que es el fisco el responsable de no haber cobrado los tributos a tiempo y de no haber fiscalizado el tributo a tiempo. Vuelvo a repetir, la prescripción es una sanción frente al acreedor negligente, sea el fisco o sea cualquier acreedor. Es importante precisar que la prescripción tributaria es una institución jurídica que modula los efectos de la inactividad de quien, siendo titular de un derecho o de una facultad, no ejerce la acción para extinguirlos durante el lapso predeterminado por la ley, lo que conlleva la pérdida de la posibilidad de accionar su ejercicio. Es importante enfatizar que la inactividad de la administración tributaria no puede ser ad infinitum. Tal es así que el Código Tributario regula la prescripción como una forma de extinción de la potestad tributaria. Por lo tanto, cuando hablamos de la prescripción, hablamos de un instituto establecido por el Código Tributario como un elemento para obligar al propio fisco a cumplir con su tarea de fiscalización, investigación, detección, si hay o no infracción tributaria, determinación de la deuda y cobro respectivo. En particular, la prescripción extintiva es una institución jurídica en virtud de la cual quien tenía derecho a exigir determinada prestación pierde esa posibilidad por el mero paso del tiempo. El obligado se libera del deber de cumplimiento cuando quien tiene la posibilidad de exigírsela no actúa diligentemente. Por ello, una institución de esta naturaleza persigue una finalidad clara, que consiste en evitar que el ejercicio de la potestad de demandar el cumplimiento de un deber quede abierto indefinidamente, quitándole en consecuencia seguridad al sistema jurídico y sembrando una incertidumbre permanente. Dicho en otros términos, la prescripción limita temporalmente el alcance de la potestad tributaria de la administración frente a los contribuyentes, de modo que el transcurso del plazo legal impide que se requiera coercitivamente el cumplimiento de las obligaciones presuntamente omitidas. Paso a continuación a tratar sobre las reglas sobre prescripción contenidas en los artículos 43 y 44 del Código Tributario. El artículo 43 del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo 816, dispone que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, prescribe como regla a los 4 años, a los 6 años para quienes no hubieran presentado la declaración, a los 10 años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido o percibido. La disposición mencionada regula el plazo aplicable a 3 aspectos distintos. A, la determinación, B, el cobro de obligaciones y C, la aplicación de sanciones. La prescripción de las obligaciones está compuesta por un aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo está compuesto por el lapso o inter y el punto de inicio del cómputo, mientras que el aspecto subjetivo se encuentra referido a la inacción de quien tiene la legitimación para exigir el cumplimiento de la obligación.
El contenido del artículo 43 del Código Tributario se refiere única y exclusivamente al lapso que debe transcurrir para que opere la prescripción. Y, como ya se pusiera de relieve, se refiere tanto a la determinación de la obligación tributaria como a la acción para exigir el pago y para aplicar sanción. En el caso, lo que interesa es el aspecto objetivo vinculado con el plazo para el cobro de obligaciones tributarias o multas, especialmente en lo relacionado con el inicio del cómputo, que es aquello con lo que se relaciona la disposición impugnada del decreto legislativo 1421. Al respecto, el Código Tributario, decreto legislativo 816, en su artículo 44, establece 5 reglas para el cómputo del plazo de prescripción. Posteriormente, mediante el decreto legislativo 953, se introdujo una regla adicional, pero a través de la modificación del texto único ordenado del Código Tributario, decreto supremo 135/99-F, dichas reglas se encuentran en el texto hecho público, así que no las voy a mencionar. Es decir, se encuentran en la ponencia. Sin embargo, la última regla introducida por el decreto legislativo 1113 al decreto supremo 135/99-F, texto único ordenado del Código Tributario, es la que requiere nuestra atención, pues es a través de ella que se diferencia el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones orientadas a determinar la obligación tributaria o imponer sanciones del aplicable al inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago. Dicha regla, contenida en el inciso 7 del artículo 44 del texto único ordenado del Código Tributario, señala lo siguiente: desde el día siguiente de realizada la notificación de las resoluciones de discriminación o multa, tratándose de la acción de administración tributaria para exigir el pago de la deuda contenida en ella. Dicha disposición no modifica el plazo de prescripción que se encuentra determinado en el citado artículo 43, sino que el momento en que se inicia el cómputo de este. Pero en la práctica corre el plazo desde la generación del hecho imponible hasta el momento en que se realiza la notificación de la resolución de determinación. Análisis de constitucionalidad por el fondo del decreto legislativo 1421. La cuestionada primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421, que modifica el Código Tributario, como lo señalé al inicio de esta exposición, establece lo siguiente: tratándose de procedimientos en trámite y con pendientes de resolución, el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa, cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero del 2012, notificadas a partir del 28 de septiembre del 2012, dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones, conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario. Como es de verse, dicha disposición mantiene la diferenciación entre el plazo de prescripción para la determinación de la obligación y el aplicable al cobro de la obligación determinado de la multa, pero modifica el punto de inicio del cómputo de este último en los casos en que esto sucedió antes de la vigencia del decreto legislativo 1113. Es importante resaltar que el punto de inicio, a diferencia del lapso, ocurre en el momento preciso o en un momento preciso,
y no transcurre, se produce instantáneamente y agota su efecto al poner en marcha el transcurso del plazo. Evidentemente, lo que transcurre en el